Vamos a ver ahora el caso 2.8, que consta de lo siguiente, ¿no? Fíjense, en este sentido nosotros vamos a tener B y W, que son 2K espacios vectoriales, es decir, en este caso van a estar generados tanto por o compuestos por números reales o números complejos en su defecto. Y nosotros vamos a tener para cada uno, ¿sí?, phi sub j con j perteneciente a I sub n, ¿no?, incluido en, atenti con esto, L de BK. Hay que jugar un poquito con la nomenclatura, ¿tá? ¿Qué quiere decir cada elemento de estos? Bueno, phi sub j, básicamente perteneciente a I sub n, lo que está diciendo es todos los generadores, vayan a la definición 18, ¿sí?, es la transformación identidad. O sea, estamos generando, o todos los generadores de cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar nosotros. Esa sería la idea. Igual yo les diría, no se preocupen demasiado en entender de qué se trata, porque va a venir más adelante en el ejercicio cuando resolvamos todo. Esto es el conjunto de todas las funciones de B en W. ¿Qué quiere decir esto? Sea cual sea la forma que tenga nuestro subconjunto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque esta sería la idea, ¿no? O sea, vamos a tener una transformada que va a ir de B en W. ¿Sí? Una transformada que ya sabemos, no tenemos la forma, no sabemos de qué forma está escrita ni nada, ¿sí? Y básicamente nosotros tenemos varios vectores. Supongamos que buscamos una base de B, es decir, tenemos generada por B sub 1, B sub 2 y así hasta n vectores, ¿de acuerdo? Y de la misma forma tenemos para el vector para el base W tenemos W1, W2 así hasta W sub n, ¿sí? Entonces, hay que pensar, decir, bueno, ¿cuál es la transformación lineal de cada vector en particular? Es decir, en este caso, nosotros podemos pensarlo de la siguiente forma. La transformación va a ser en función de un vector B, ¿sí?, donde en este caso, fíjense, B pertenece a la base B mayúscula, ¿sí? Entonces, la transformada de ese vector B, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de ¿qué? De phi sub j en función de B por cada wj. Dicho de otra forma, va a ser el phi sub 1 de B por W1 más phi sub 2 de B por W2 y sucesivamente hasta el phi enésimo de n por W sub n. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá, no? ¿Qué es cada uno de los elementos? Como para entender. ¿Qué es el phi sub j? Básicamente el phi sub j quiere decir que son todos los elementos, ¿sí?, que definen a cada uno de los escalares de B. Es decir, por ejemplo, B, en este sentido, va a ser, en base B, va a ser phi sub 1, phi sub 2, así sucesivamente hasta el phi sub n. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los escalares con los cuales yo tengo que hacer una operación, ¿sí?, para generar cualquier vector que pertenezca a esta base. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Cualquier vector B que pertenezca a la base del dominio de esa transformación lineal, cualquiera sea, es una combinación lineal de esos vectores. ¿Ok? O sea, en primer lugar, todo vector B va a ser phi sub 1 por el vector B sub 1, más phi sub 2 por el vector B sub 2, y así sucesivamente, más phi sub n por el vector enésimo. Es decir, a cada vector B, si yo lo quiero expresar como una combinación lineal de esos vectores, le corresponde un escalar en particular con el cual puedo ir generando cada uno de estos, ¿sí? A su vez, si sé que esto es una base, obviamente es un conjunto linealmente independiente, la relación de los vectores es 1 a 1, ¿sí?, con los cuales puedo ir generando sin problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo vector B, todo esto es phi, ¿sí?, cuando decimos phi sub 1 de B, quiere decir, es el phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3 que le corresponde al vector B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir. Un vector B que pertenezca a B
B es combinación lineal del subconjunto B, que vamos a tener B sub 1, B sub 2, así sucesivamente hasta B sub n. Entonces, B va a ser un escalar, vamos a llamarle acá, phi sub 1 por el vector 1, más phi sub 2 por el vector 2, y así hasta el enésimo vector. ¿Ok? Entonces, en coordenadas de la base B, si esta es una base, esto nos va a quedar como phi sub 1, phi sub 2. Acá cuando hablamos de coordenadas solamente tenemos que tomar en cuenta los escalares al cual va a estar asociado cada vector y obviamente respetar el orden de esos escalares dentro del orden de la base sobre la cual nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso por las dudas. Acá cuando se habla de cada phi sub 1 en función entre paréntesis B, está hablando de eso. Cada phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3 que está asociado a ese vector de la base. Después, cuando habla de los L, son todas las funciones del estilo B, ¿sí? O sea, de la base B en función de los K escalares, ¿sí? O sea, vayan, si yo les digo, hay que volver a la nomenclatura para entender de qué se trata esto, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense la definición 6 de la nomenclatura, justo yo no lo tengo impreso, pero lo dejo abajo en la descripción del video. Dice, es el conjunto de todas las transformaciones lineales de L en W, ¿sí? Es decir, las transformaciones lineales que son en este caso, este tipo, que son de los vectores en los números reales, que aplica a esto que estamos viendo acá. Bueno, entonces es más simple de lo que parece, porque entendiéndolo de esta forma, ¿qué es lo que ocurre? Todo vector B, volvemos a expresar lo mismo, ¿no? Todo vector B va a ser phi sub 1 por B sub 1 más phi sub 2 por B sub 2 más, así sucesivamente, hasta el phi sub n por el vector enésimo. ¿Qué ocurre si queremos calcular la transformada de ese vector B? Bueno, lo que hay que hacer es, como hacemos siempre, aplicar la transformada como una operatoria matemática más a ambos lados de la ecuación. Fíjense ustedes, aplico la transformada acá. Esto me va a quedar la transformada de toda esta suma. ¿De acuerdo? Entonces, si es una transformada, va a cumplir con las propiedades de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Primero tengo que partirlo en las sumas, porque recuerden, primera propiedad de transformación lineal, la transformada de la suma de dos vectores es la suma de las transformadas individuales. Entonces, por un lado, eso hasta ahora está bien. Fíjense, la transformada del vector B es la transformada de phi sub 1 por B1 más la transformada de phi sub 2 por B2 más, así sucesivamente, hasta la transformada de phi sub n por B sub n. ¿Okay? Segunda propiedad de transformaciones lineales. Si hacemos la transformada de un escalar alfa por un vector B, esto nos da el escalar alfa por la transformada del vector B. Eso mismo aplica para cada uno de los términos por separado. Entonces tenemos phi sub 1 por la transformada de B sub 1 más phi sub 2 por la transformada de B sub 2 y así sucesivamente hasta la transformada phi sub n por la transformada de B sub n. Entonces, esto se puede pensar como una sumatoria. Ahora, fíjense que lo que el enunciado dice es que W1, W sub n justamente son los vectores de la imagen, porque ¿qué es lo que ocurre? El conjunto W está generado en este caso por W sub 1, W sub 2, así hasta W sub n, donde cada uno de estos asociados es la transformada de cada uno de los vectores que nosotros tenemos en la primera parte. Con lo cual, viene fantástico porque directamente esta misma sumatoria la podemos reemplazar en lo que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces esta expresión nos quedaría, fíjense, voy a ir reemplazando uno a uno los vectores con el correspondiente vector de W. Entonces tendríamos phi sub 1 por W sub 1 más phi sub 2 por W sub 2 y así sucesivamente hasta phi sub n por W sub n. Y esta expresión, si cambiamos cada uno de los exponentes, vamos a tener de i sub 1, j acá lo pone, ¿no? Como 1 hasta n, es de todos los phi sub j, acá lo pone entre paréntesis de b porque está asociado al vector de la base, ¿sí? Por el w sub j en particular. Con lo cual, probamos
que es una transformación lineal. Es decir, en este caso la transformada nos queda efectivamente la sumatoria desde J1 hasta n de phi sub j por w sub j. Y ya probamos que es una transformación lineal justamente por los dos elementos que vimos al principio.